Esta mañana vamos a hablar de una mujer llamada por Dios. Llamada por Dios con un propósito, con una misión. Y esa experiencia de esta mujer que se llamó Jocabed, nos enseña muchas cosas en relación a la relación del papel de la madre, del padre, de la función y del impacto que hay en la vida de los hijos, de la responsabilidad, de la tarea. A veces nosotros enfatizamos un poco o nos dedicamos mucho a la misión o al llamado de Dios, por ejemplo, a predicar o a enseñar o a utilizar algunos de los dones o talentos que Dios nos ha dado para ministrar. Pero como que no hemos logrado muchas veces apuntar claramente a que ser madre implica un ministerio. Amén. Sí, parece que oigan amén por ahí. Es un ministerio. Y es un ministerio que tiene profundas raíces y profundo impacto en la vida de los hijos. Y quisiera irme de una vez a la Escritura, para que en primer lugar leamos Éxodo capítulo 2, versículo 1. Éxodo 2, 1, que dice: un varón, el pastor va a hablar de la mamá y empieza el texto con un varón, pero dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Quiero que vayan viendo cómo se va conformando esa pareja, porque les invito ahora a leer Números 26, Números 26, versículos 57 al 62, que dice: los contados de los levitas por sus familias son estas: de Gerson, la familia de los gersonitas; de Coat, la familia de los coatitas; de Merari, la familia de los meraritas. Estas son las familias de los levitas: la familia de los libnitas, la familia de los hebronitas, la familia de los maalitas, la familia de los musitas, la familia de los coreístas. Y Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Y a Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Si ustedes ven, Dios, en este caso estamos haciendo énfasis en cómo llama a todos con un propósito. Dios llama a personas, y en caso particular de esta mañana, llama a las madres a servirle con propósito. Quiero que piensen en ustedes, hermanas, y que piensen en ustedes en función de sus hijos, en función de su familia, de sus matrimonios, de sus parejas, en función del propósito y de la misión de Dios en ese contexto. Porque Dios
al llamar a Jocabed y al formar una pareja con Amram y al tener estos hijos, 3, les dio a ellos 2, Amram y Jocabed, la misma misión que nos da a nosotros cuando somos padres y madres. Tenemos una tremenda responsabilidad. La mujer que nos ocupa hoy, entonces, voy a tratar, como lo digo muchas veces, de tratar de ir directo, es Jocabed. Jocabed era descendiente de la familia o casa de Leví. Ella estaba casada con Amram y ambos venían o procedían del linaje sacerdotal. Fíjense, hermano, nosotros como creyentes venimos de un linaje sacerdotal. ¿Sabe cuál era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento? Yo le dije la vez pasada que la función del profeta era hablarle al pueblo de parte de Dios, ¿verdad? Eso era lo que hacía el profeta. No adivinaba el futuro, recibía la palabra de Dios y la traspasaba al pueblo. Le hablaba al pueblo de parte de Dios. ¿Qué hacía el sacerdote? Le hablaba a Dios de parte del pueblo. Entonces, cuando usted está orando por alguien, hermana, cuando usted está intercediendo, usted está trayendo una oración sacerdotal. Cada vez que usted se para aquí a orar, está intercediendo por las personas por las cuales está orando. Y usted y yo estamos intercediendo por las personas por las cuales oramos y estamos haciendo una función sacerdotal. Ahora, ya no tenemos necesidad de un sumo sacerdote. Ahora podemos ir directamente al gran sumo sacerdote, a Jesucristo, con nuestras oraciones, a interceder. Entonces, Dios escoge a Jocabed, a Amram, y siendo descendiente de la tribu de Leví, ella se casó con Jocabed y venían pues del linaje de Leví. Dios los eligió para concebir al libertador de Israel, para concebir a aquel que cumpliría o haría realidad la promesa de Dios de liberar a su pueblo de la esclavitud. La misión, en el caso de ellos, en el caso específico de Amram y Jocabed, y en particular de Jocabed, llevar en su vientre a sus hijos, tenía como propósito ser instrumento de Dios para traer a esa generación, por medio de sus hijos y su hija, la promesa de la liberación que estaba teniendo el pueblo de Israel en esclavitud, del clamor del pueblo de Dios, y llevaban este clamor del pueblo de Dios directamente a la presencia. Él eligió, Dios eligió esos recipientes para que fueran parte de su gran proyecto de salvación, de liberación para todo un pueblo. Yo no sé, hermano, cuando yo estudiaba esta experiencia, Julio está acompañándome conmigo en el estudio del libro de Números. Yo no sé si pensaste en eso, Julio. Pero Dios nos ha dado hijos e hijas. No solo para que tengamos hijas e hijas. Dios nos ha llamado y nos ha dado de nuestros hijos e hijas para que cumplamos una misión con ellos.
Yo no sé cuál va a ser la tarea de tus hijos y de mis hijos, pero yo sé que Dios me escogió para cumplir una misión para la vida de ellos. Y no es cualquier cosa ser la madre o los padres de sus hijos. Hoy pueden estar pasando por muchas dificultades. Hoy puede parecer como que el propósito de Dios no se ha cumplido ni se va a cumplir. Pero en ese momento, Israel estaba en las peores condiciones. Había una crisis profunda. No parecía que se iba a poder cumplir ese compromiso que Dios había hecho de liberarlo, pero incluso había una promesa anterior que dice: haré de ti una nación grande. Pero ellos estaban en esclavitud. Pero confiando en la promesa de Dios y de que iba a ser una nación grande, un pueblo poderoso, ellos pudieron confiar y saber que esa generación estaba en manos de ellos y Dios los había escogido a ellos para cumplir una función. Jocabet y Amram formaron una familia. Tuvieron 3 hijos. ¿Ustedes sabían eso? Muchas veces se habla de ellos como los padres de Moisés, pero fueron los padres de Aarón y de María. Tuvieron 3 hijos y si vemos, cada uno de ellos tuvo una función dentro del pueblo de Dios. Es que fueron puestos, ellos fueron escogidos y fueron llamados para tener esos hijos en esa familia, y la familia, padre y madre, Amram y Jocabet, se unieron para cumplir el propósito de Dios en esos 3 hijos que Dios les dio. No fue fácil. Dios escogió a 2 personas que se unieron para formar una familia. Y Dios, hermanos, a través de esa familia, escúcheme bien, piense en su familia, no se piense solo en Amram y en Jocabet, vaya traspasando eso a usted. Yo no creo que Dios solamente escogió a Amram y Jocabet, creo que tiene una misión a cada uno de nosotros. Que nuestra misión no se agota con nuestros hijos, es verdad, pero debe empezar con nuestros hijos. Amram y Jocabet formaron una familia. Y Dios envió 3 hijos, 2 hijos y una hija. 3 transformadores del mundo. 3 transformadores del mundo a través de esa pareja. A través del vientre de Jocabet vinieron 3 grandes reformadores. ¿Y por qué no pueden venir a través del vientre de ustedes? ¿Qué clase de vocación, hermano? Cuando vemos la familia y cuando vemos la maternidad y la paternidad, se requiere entrar en ella con responsabilidad de vocación, de ministerio. Es parir para traer salvación, es parir para traer libertad, es para traer vida abundante en la tierra y vida eterna en los cielos. ¡Qué ministerio tan precioso! Dios se mueve, escuche hermano, Dios se mueve a través de la fe y la obediencia de los padres, de las madres, de las familias. Y hermano, todos somos parte de personas, todos aquí, porque hay gente, bueno, yo no soy padre, pero todos somos parte de personas, madre, padre, etcétera, familias, a quienes podemos agradecer de nuestra formación. ¿Sí? Todos hemos recibido la bendición de tener padres, madres, familias. Somos rodeados de personas
que han contribuido y están contribuyendo a la formación nuestra y de paso a la formación, al liderazgo, al crecimiento de nuestros hijos, de nuestra familia. Estamos rodeados, aunque a veces ni nos damos cuenta. Tenemos una lista, y si no la tiene, hágala. Tenemos una lista de personas a quienes agradecer, ¿sí o no, hermano? Desde que nacimos hasta ahora, tenemos una lista interminable de personas a quienes agradecer por nuestra formación. De ser padres y madres. Y les doy unas ideas: maestros, maestras, líderes, personas que trabajaron en la iglesia con niños y niñas, con adolescentes, con jóvenes, con nosotros, con nuestros hijos. ¿Cuánta falta nos hace en nuestra iglesia eso? Tenemos pastores que han impactado nuestras vidas. Son personas que Dios ha ido colocando en nuestras vidas y que debemos agradecerle a Dios por esas personas, porque han contribuido a nuestra formación y nos han preparado para que ahora nosotros podamos formar a nuestros hijos para el llamado que Dios nos hizo. Muchos le tenemos que agradecer a quienes nos cuidaron, nos ayudaron, nos enseñaron, nos visitaron, compartieron con nosotros, lloraron con nosotros. Muchos tenemos que agradecer y muchas personas. Pero empecemos a pensar que como padres y madres, ese es un ministerio tremendo y Jocabet y Abraham lo cumplieron. Esa lista de personas, Dios las puso, nos ha puesto a nosotros como padres y madres, específicamente quiero mencionar a las madres, y esa lista de personas para cuidarnos, para protegernos, para formarnos y evitar que las tentaciones, los ataques de la mundanalidad y el pecado nos hagan apartar del camino del Señor. Y hermanos, gracias a la Jocabet y a los Amram, a las cuales se debe la existencia de los Moisés, de los Aarones y de las Marías. De esa familia de Leví, del vientre de esa mujer, del vientre de ustedes, hermanas, de esas familias de Leví, del vientre de Jocabet, de esa mujer, nacieron 3 hijos que influenciaron e impactaron en forma profunda, notoria, la historia no solo de Israel, sino de la humanidad. Pero a veces como que pensamos en algo tan rutinario como la maternidad y no vemos el ministerio, la misión, el objetivo y la responsabilidad que Dios pone en nuestras manos y de las criaturas que pasan por los vientres de ustedes y qué espera Dios que nosotros hagamos y que depende de lo que hagamos, cuál va a ser el impacto de esas personas en la vida de otros. A las madres hoy, hermanos, les digo que ustedes no solo Dios le ha dado hijos e hijas, no solamente eso, porque a veces bueno, sí tengo hijos e hijas, no solamente le ha dado algo tan natural y tan sencillo como hijos e hijas, Dios les ha dado un ministerio para cuidar, para recibir, para formar líderes cristianos, líderes o ministros, y los ha puesto al cuidado de nosotros, padres y madres. No es solamente que nos dio hijos e hijas,
esos hijos e hijas que Dios nos dio, nos los ha dado para que cumplamos una tarea, pero para que los cuidemos, los ayudemos, los preparemos, para que ellos puedan cumplir también el ministerio para el cual Dios los tiene preparados. Y hermanos, no fue fácil. A veces dirán, bueno, es que yo no lo he podido cumplir, o la situación ahora está muy difícil porque no puedo lograr eso porque es muy difícil. Mire, ¿en dónde estaba el pueblo de Israel en ese momento? En Egipto. ¿En qué condición? En esclavitud. Era fácil. Muchas de las cosas que hicieron tuvieron que hacerlas escondidas, arriesgando sus vidas, ¿sí o no? En medio de la aflicción que vivió su pueblo, Jocabed pudo colocar su confianza en Dios y cumplir su misión, costara lo que costara. O sea, se jugó el pellejo. Porque en ese momento, recuerden, lo voy a mencionar nada más muy rápido, la idea era matar a todos los niños que nacieran. Y si no, tenían consecuencias. Y sabemos lo que hicieron ellos con la nación Moisés. Y se la rifaron. De esa familia y del vientre de Jocabed, enfrentando todos los riesgos y todas las consecuencias en situaciones críticas, difíciles, cumplieron con la misión que trajo un proyecto de liberación al pueblo de Israel que estaba en esclavitud. Hermano, yo podría pensar que esa estadía en Egipto nos ayudaría a pensar que el enemigo intenta detener, destruir aquello que le va a dar gloria a Dios, ¿cierto? Y las condiciones en que se da la situación de Amram y Jocabed, no puedo verlo sino como un obstáculo terrible de parte material, humana, sí, pero también una guerra espiritual, queriendo impedir el proyecto de Dios, la gloria de Dios. Pero no pudo con Jocabed. Si ven ustedes toda la estrategia de Moisés, ¿quién la diseñó? Jocabed. Claro, respaldada por Amram. No pudo el enemigo, y las condiciones adversas, la situación crítica, las dificultades, los problemas, por más pesimista que pudiera verse la situación, no pudo detener el proyecto de Dios. Hermano, tal vez usted está enfrentando situaciones con sus hijos, con sus hijas, que le parece que es imposible que eso se pueda resolver. Pero si pudo resolver la situación de Amram y Jocabed y protegerlos, ¿por qué no lo puede hacer con sus hijos? Jocabed fue una mujer de fe y valiente. Pudo transformar la crisis, pudo transformar el riesgo, las dificultades, los peligros, las amenazas, en una gloriosa aventura, en una experiencia gloriosa de protección de Dios. Qué valiente papel desempeñó Jocabed en el desierto con el nacimiento de Moisés. Y usted tal vez hoy se pueda encontrar en un desierto, viendo la condición de sus hijos o hijas, viendo que tal vez ha estado orando por ellos, ha estado tratando, pero no ve que pasa nada y no siguen adelante. Pero no se deje derrotar por el desaliento, por la crisis, por lo que pareciera que es una derrota inminente. Tome el ejemplo de Jocabed. Confíe en la promesa de Dios. Jocabed fue una mujer consagrada. Estuvo dedicada a seguir la voluntad de Dios. Una mujer
con gran espíritu de aventura, de fe, y lleva la fe al mundo de las cosas que parecían imposibles. Voy terminando. El nombre de Jocabed no aparece mucho en las páginas de la Biblia, pero sus acciones la colocan como una madre multiplicadora de ministerios. Parecía que de ahí no iba a salir nada. Y puede hacer que a usted le parezca, sus hijos no tienen interés en la palabra, no tienen interés en la iglesia, o no sé qué situaciones usted está enfrentando con sus hijos, con su familia. Pero con su fe, con su dedicación, con su comprensión de que lo que tenía en sus manos no eran solo hijos, sino siervos, siervas, líderes posibles del proyecto de Dios, con valor lo enfrentó. Y fue una madre multiplicadora de ministerios. Y le menciono los 3. María fue usada, una gran adoradora y profetisa, hija de Amram Jocabed. Aarón, sacerdote, sale de allí también. Y Moisés, un libertador. Esos 3 salieron del vientre de Jocabed, en donde parecía que no podía haber nada que saliera, porque la crisis era muy grande y la amenaza era profunda. ¿Qué maternidad más profunda la de Jocabed? Porque la puso en las manos de Dios, porque fue obediente a Dios, porque entendió que esa maternidad era un ministerio. Era una misión, tenía un propósito. Sirvió a Dios en medio del desierto. Y usted puede estar hoy en un desierto con su familia, con Amram, su Amram y su Jocabed pueden estar ahora en un desierto. Pero podemos servir a Dios en medio del desierto. Y podemos también ser formadores de ministerios. Aunque parezca que eso no va a resultar. Podremos ver formadores de otros hermanos y hermanas creyentes. Hermanos, familias, aunque estemos pasando profundamente por un valle de escasez, de limitaciones, de dificultades, aunque pasemos momentos duros y difíciles de crisis humana, aunque estemos en situaciones tan difíciles, estrechas, como lo pudieron tener las familias de Amram y Jocabed, ellos tuvieron fe en el proyecto de Dios y pudieron cumplir con un propósito. Tenemos que cuidar y formar a nuestros hijos e hijas para que sirvan a Dios. Esa es la tarea que tenemos en nuestras manos. Pero voy a ir un poquito más allá. Siempre pensamos en la familia en la carne. Y sí, como familia en la carne, esa es una prioridad, la formación de hijos e hijas que Dios nos ha dado. Pero también Dios nos ha dado una familia espiritual. Y es nuestra misión, como familia espiritual, ver qué estamos haciendo con nuestros niños y con nuestras niñas. O qué no estamos haciendo.